la experiencia de aprendizaje número 5, que para el grado de quinto tiene por título Elaboramos prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. El propósito de esta experiencia es elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de su localidad. Veamos la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje. Debes saber que el Perú es un país megadiverso a nivel cultural y étnico, geográfico y con una gran variedad de recursos naturales y lugares turísticos. En este contexto, debemos desarrollar una ciudadanía con actitudes y comportamientos de convivencia en la diversidad. Es decir, debemos ser capaces de dialogar y resolver pacíficamente nuestras diferencias y cooperar para que juntos podamos aprovechar las potencialidades de nuestra diversidad cultural para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la convivencia debe surgir desde el hogar y debe haber respeto en la familia. Sin embargo, todavía esto es una tarea y un desafío pendiente. Frente a este desafío nos preguntamos, ¿cómo los y las adolescentes podríamos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? Nuestra ruta de aprendizaje que vamos a seguir para desarrollar esta experiencia es la siguiente. Siempre debemos partir del reto. El reto de la situación significativa en esta oportunidad nos dice cómo las y los adolescentes podrían elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Esta experiencia va a durar 3 semanas. En cada semana se van a desarrollar estas actividades. En la primera semana vamos a trabajar la actividad 1, redactamos el desafío y recogemos información para promover el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad. En esta actividad 1 estamos trabajando la fase de empatizar del Design Thinking. En la actividad 2 vamos a desarrollar la siguiente, que es proponemos ideas creativas para promover el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad. En esta actividad vamos a trabajar la fase de definir e idear del Design Thinking. Y la tercera semana vamos a trabajar la actividad 3, elaboramos y evaluamos el prototipo para promover el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad, donde vamos a desarrollar la fase de prototipar y evaluar del Design Thinking. Como producto final vamos a obtener un prototipo para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, a continuación vamos nosotros a presentar la actividad 1 correspondiente a esta semana. La actividad 1, redactamos el desafío y recogemos información para promover el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad. El propósito de esta actividad es redactar el desafío partiendo de identificar nuestra diversidad cultural para crear prototipos innovadores. Además, recogeremos información mediante la técnica de los 5 porqués a partir de la entrevista cualitativa sobre los problemas y necesidades de las personas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, a continuación vamos a desarrollar la ficha correspondiente a esta actividad. Veamos. Bien chicos, la actividad número 1, redactamos el desafío y recogemos información para promover el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad, tiene como propósito redactar el desafío partiendo de identificar nuestra diversidad cultural para crear prototipos innovadores. Además, vamos también a recoger información mediante la técnica de los 5 porqués a partir de la entrevista cualitativa sobre los problemas y necesidades de las personas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Como evidencias van a presentar, primero, van a identificar la diversidad cultural de su localidad, van a redactar adecuadamente el reto desafío, van a aplicar la técnica de la entrevista cualitativa para recoger información referida al reto desafío,
van a aplicar la técnica de los 5 porqués a partir de la entrevista cualitativa para organizar la información recogida. Bien, recuerden que la situación significativa está enmarcada, ¿no?, bajo este reto, ¿no? Cómo las y los adolescentes podríamos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, entonces vamos primero a identificar la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, ¿a qué se refiere la diversidad? Nosotros sabemos, chicos, que nuestro país, el Perú, es un país megadiverso a nivel cultural, étnico y geográfico, con una gran variedad de costumbres, tradiciones, recursos naturales y atractivos turísticos. Precisamente la diversidad hace referencia a toda la multiplicidad de culturas que existe, ¿no? Y eso ha traído consigo que también cada cultura tenga sus rasgos distintivos que las diferencian unas de otras. Pero precisamente esa diversidad es lo que enriquece a nuestro país. Bien, chicos, toda esta diversidad que existe en nuestro país trae consigo también muchas oportunidades, porque ha permitido que se generen emprendimientos tales como los que les voy a mencionar a continuación. Los emprendimientos de las mujeres aymaras. Esta es una asociación de mujeres artesanas de 4 provincias de la región de Puno que decidieron agruparse para confeccionar prendas tejidas a mano que se venden a nivel nacional e internacional. Aquí tienen ustedes la página web, le dan un clic para que puedan ingresar a la página de Mujeres Aymaras y puedan informarse más de este proyecto de emprendimiento, que es bastante interesante porque revalora de alguna manera la cultura, ¿no?, de estas mujeres de cada una de sus regiones, y ellos representan, ¿no?, a través de sus artesanías que son sus tejidos a mano. Bien, el otro proyecto también muy interesante es de Tienda Amazónica, que es un emprendimiento de comercialización de productos textiles con aplicaciones étnicas hechas a mano por artesanas indígenas de diversas etnias amazónicas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Acá también tienen su página web para que puedan ingresar e informarse un poco más. El otro proyecto es Llamapac Project. Es un proyecto donde se intenta recuperar los usos tradicionales y la cría de llamas portadoras como herramienta para el desarrollo rural sostenible y la conservación de los ecosistemas montañosos andinos en el Valle Sagrado. Ustedes pueden ingresar a este link para que observen más información. Es un proyecto muy interesante donde se impulsa el turismo comunitario, ¿no?, donde las personas de la misma comunidad utilizan, ¿no?, como medio de transporte para los equipajes de los turistas la llama, ¿no?, que es un animal que ellos mismos crían y entonces es parte de sus recursos propios que ellos tienen y de alguna manera utilizan, ¿no?, como transporte para los turistas, y de esa forma también ellos generan oportunidades, ¿no?, de trabajo para las comunidades de las zonas del Valle Sagrado, ¿no? Como ven ustedes, la diversidad que existe en nuestro país también es una oportunidad para que las comunidades puedan desarrollar emprendimientos. Bien, entonces en base a estos ejemplos, chicos, vamos nosotros a responder las siguientes preguntas. Nos dice, ¿qué características de la diversidad cultural ha aprovechado cada uno de estos emprendimientos? El de Mujeres Aymaras, su característica es que busca preservar su cultura de su región a través de sus trabajos artesanales de confección de prendas tejidas a mano. Lo que es la Tienda Amazónica, la interacción de diversas etnias amazónicas que generan expresiones culturales compartidas en sus productos textiles. Llamapac Project impulsa la conservación de los ecosistemas del Valle Sagrado, promoviendo el turismo comunitario al utilizar la llama como medio de carga de los equipajes para los turistas. Bien, chicos, entonces vamos a identificar la diversidad cultural de nuestra localidad. En mi caso voy a poner como ejemplo acá la diversidad que existe en mi localidad, que es Trujillo,
Por ejemplo, algunas características de la diversidad tenemos las danzas típicas. Algunas de ellas más representativas de Trujillo son la marinera, el festejo. En lo que es la gastronomía tenemos el ceviche, chámbar, la sopatióloga. En lo que es la música y el baile representativo de la ciudad es la marinera, siendo considerada la ciudad como capital de la marinera. En religión, la mayoría de la población trujillana es católica. Las festividades tradicionales, el Festival Internacional de la Primavera, la Fiesta del Perol, el Festival de la Marinera, son algunas de las festividades más tradicionales de acá, ¿no? Las zonas arqueológicas históricas tenemos a Chanchán, las Huacas del Sol y la Luna, las Huacas del Dragón, la Huaca de la Esmeralda, Catedral de Trujillo, etc. Entre los ecosistemas naturales tenemos el balneario de Huanchaco, de las Delicias, Conache, los bosques del Cañoncillo. Razas y lenguas tenemos lo que predomina pues es la raza mestiza, ¿no? Y la lengua castellana. Bien, en base a este ejemplo, chicos, ustedes van a identificar también lo que es la diversidad cultural de su localidad. Van a identificar toda esa diversidad existente en ella. Muy bien, chicos, a partir de esta información, entonces vamos nosotros ya a redactar el desafío. Recordemos que el desafío tiene que tener ciertas características para que esté bien redactado. Recuerden que el reto desafío parte de una pregunta retadora. Sí, esta pregunta no debe ser ni muy amplia ni muy reducida. Debe atender a un segmento de personas y debe respetar la diversidad cultural de su localidad. Debe dar lugar a diferentes alternativas de solución. Es decir, a partir de este reto desafío se va a formular más adelante en la fase de idear. Se va a proponer diferentes ideas de solución, ¿no? Como por ejemplo, algunas ideas podría ser elaborar algún material de difusión en físico o digital, como aplicativos, páginas web, canales de YouTube, entre otros, que permitan difundir el turismo respetando la diversidad cultural de su localidad. Y está pensado también en el trabajo en equipo, por eso es que siempre parte de la pregunta ¿cómo podríamos? Los o las adolescentes, porque se hace un trabajo en equipo, ¿sí? Algunos ejemplos que he colocado yo acá son los siguientes, ¿no? ¿Cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para difundir las zonas arqueológicas históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad? A partir de ella se ha formulado el siguiente reto desafío, ¿no? Que es elaborar prototipos que nos permitan difundir las zonas arqueológicas históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Este es un ejemplo, chicos, ¿no? Referente a la región La Libertad, específicamente la ciudad de Trujillo, ¿no? Ustedes lo van a hacer de acuerdo a su localidad o donde ustedes se encuentren. Otro ejemplo, que he colocado dos ejemplos, también podría ser cómo podríamos los y los adolescentes elaborar prototipos para difundir la gastronomía trujillana como una oportunidad para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. El reto que se ha redactado a partir de esta pregunta es elaborar prototipos para difundir la gastronomía trujillana como una oportunidad para promover el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Recuerden que los retos o desafíos deben buscar revalorar la diversidad de su localidad, sí, promover el turismo. Recuerden que tenemos varias características de la diversidad que ustedes pueden aprovechar para poder plantear su reto desafío, ¿no? Y hay muchas maneras de impulsarlo, no solamente a través de la gastronomía, sino también puede ser a través de la difusión de lo que es la música, de lo que son las danzas típicas, de lo que son las fiestas tradicionales, ¿no? Que ahorita, ya se están reaperturando algunos eventos, ¿no? Entonces tienen diferentes ustedes opciones para poder plantear su reto desafío. Sí, entonces en este espacio ustedes van a formular su pregunta retadora. Sí, acá les he puesto más o menos la estructura, ¿no? Como guía,
¿no? Lo único que va a variar pues es esta parte, ¿no? Lo que está en rojo, ¿no? Que puede estar referido a cualquier característica de la diversidad existente en su región o ciudad donde ustedes se encuentren. Y a partir de esta pregunta van a redactar su reto desafío, el cual se relaciona con la pregunta, ¿no? Observen que tiene casi la misma estructura, solo que acá en el reto desafío no está como pregunta, ¿no? Sino se formula más que todo como una hipótesis inicial, ¿sí? Que es como una solución posible, ¿no? Una respuesta posible a esta pregunta, pero que después nosotros vamos a validarla a través del recojo de información, ¿no? Que nosotros obtengamos de los usuarios. Bien, entonces vamos nosotros ahora a recoger la información relacionada a nuestro reto desafío planteado. Vamos a desarrollar la primera fase del Design Thinking, que es empatizar. Bien, en la fase de empatizar lo que nosotros vamos a hacer es entender e identificar los sentimientos de las personas y sus necesidades. Ponernos en sus zapatos, ¿no? Y pensar o sentir como ellos. Para ello vamos nosotros a conversar con ellos y a entrevistarlos. Para ello vamos a utilizar la técnica de los 5 porqués a partir de la entrevista cualitativa. Sí, entonces la técnica de los 5 porqués ya lo habíamos visto anteriormente. Sí, esto nos va a permitir a nosotros llegar a la raíz del problema de forma rápida y directa. Sí, vamos a plantear un problema con relación al reto desafío. Vamos a formular 5 veces esta pregunta ¿por qué? De esta forma vamos a explorar las relaciones de causa y efecto de un problema en particular y se va a profundizar en las respuestas, comprendiendo el comportamiento o pensamiento de las personas, ¿sí? Vamos primero a identificar a qué usuarios vamos a entrevistar. Vamos a aprovechar las redes sociales, el WhatsApp, para poder entrevistar a familiares cercanos o personas cercanas a nosotros. Vamos a como mínimo 3 personas, ¿no? Acá van a colocar sus datos, la fecha, la hora y el lugar en medio de la entrevista. Van entonces ustedes a desarrollar la entrevista, van a alistar sus materiales, ¿sí? Van ustedes a registrar las preguntas en una plantilla como la que ustedes observan a continuación, ¿sí? Donde ustedes van a registrar las preguntas y las respuestas que les den, no los usuarios, en relación a su reto desafío. En este ejemplo que les estoy poniendo, el reto desafío que he elegido es elaborar prototipos para difundir las zonas arqueológicas históricas y los ecosistemas naturales de Trujillo y así promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Bien, para aplicar la técnica de los 5 porqués debemos partir de un problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que el turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia, ¿sí? Y a partir de este problema vamos a hacer la pregunta ¿por qué? 5 veces. Esta primera pregunta es ¿por qué el turismo en mi localidad se ha visto afectado por la pandemia? ¿No? Y alguna de las respuestas que me ha dado el usuario, ¿no? Al que yo entrevisto es porque ya nadie quiere viajar debido al temor del contagio de la COVID-19. Ahora, esta respuesta se transforma en pregunta nuevamente, ¿sí? ¿Por qué ya nadie quiere viajar debido al temor del contagio de la COVID-19? Como respuesta, porque hay centros turísticos que no cumplen estrictamente los protocolos de bioseguridad. Ahora esta respuesta nuevamente se pasa a ser pregunta. ¿Por qué hay centros turísticos que no cumplen estrictamente los protocolos de bioseguridad? Porque nadie estaba preparado para esta pandemia. ¿Y por qué nadie estaba preparado para esta pandemia? Porque siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas. ¿Y por qué siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas? Porque no había la necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en la localidad. No había la necesidad, ¿verdad? Pero ahora hay la necesidad, ¿no? Ahora, otro de los problemas que yo puedo identificar es que no existe una organización adecuada de las comunidades de mi localidad que les permita participar activamente en la difusión del turismo como un medio para el desarrollo y generación de oportunidades.
¿Y por qué no existe organización adecuada en las comunidades de mi localidad que les permita participar activamente en la difusión del turismo como un medio para el desarrollo y generación de oportunidades? Porque estamos perdiendo nuestra identidad cultural. Ahora esta respuesta se transforma en pregunta. ¿Por qué estamos perdiendo nuestra identidad cultural? Porque no conocemos la diversidad cultural. ¿Y por qué no conocemos la diversidad cultural? Porque no valoramos ni respetamos nuestra diversidad cultural. ¿Y por qué no valoramos ni respetamos nuestra diversidad cultural? Porque existen los prejuicios, los estereotipos, la discriminación. ¿Y por qué existen los prejuicios, estereotipos y discriminación? Porque existe lo que es la alienación cultural, que hace que nos avergoncemos de nuestra propia cultura y adoptemos costumbres ajenas de otros lugares, ¿no? Eso muchas veces pasa, ¿no? Que las personas son alienadas, ¿no? Muchas veces valoramos más las costumbres que vienen de otros lugares que nuestras propias, ¿no? Entonces es importante que sintamos identificación por lo nuestro, ¿no? Y aprendamos a valorar nuestra cultura. Bien, a partir de este ejemplo, entonces, chicos, ustedes van a aplicar la técnica de los 5 porqués a los usuarios que ustedes van a entrevistar y van a hacerles las preguntas y colocar acá sus respuestas. Para ello, recuerden que primero deben identificar algunos de los problemas relacionados a su reto o desafío, ¿sí? Entonces, después de esa entrevista, ustedes van a organizar esa información, van a guardarla en su portafolio, ¿sí? Y bueno, eso sería toda la actividad correspondiente a esta semana. Por último, van a evaluar sus aprendizajes alcanzados en el desarrollo de esta actividad, van a leer muy bien el criterio de evaluación y van a marcar dónde corresponde, ¿no? Según los logros alcanzados. Les agradezco, chicos, por ver este video.